Bueno, estábamos en el ejercicio. ¿Escuchan? Sí, 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 creo Ejercicio, habíamos dicho, el 16. Yo les contaba que lo habíamos visto ya. No sé si se acuerdan, si habíamos quedado en que había que corregir un valor, ¿no? Resultado. sí, había que corregirlo a eso, me parece. Bien. Creo que sí. Sí, sí, sí. Ese me faltó corregirlo. Lo tengo que corregir. Pero en el video que ya están todos los videos subidos, no sé si ustedes se dan cuenta dónde están los videos. Pero en el enlace donde está justamente la videoconferencia, en cada práctico, en ese lugar del foro, yo subo los videos que vamos grabando. Fíjense que tiene que estar corregido este ejercicio. ¿Sí? Estamos trabajando con este. Explicamos bastante. No sé quién me había preguntado por ese ejercicio de que había un error en el cálculo, pero es correcto, sí. Está la persona, ¿no? Bueno, yo mandé al foro igual. O sea, mandé como lo había vuelto y me dijiste que, claro, que estaba bien, pero que tienen que corregir el resultado, creo. perfecto, sí, sí puse Habíamos eso en el hecho el foro. otro día. Bien. ¿Pero con qué seguimos? Yo tengo una pregunta sobre un resultado Sí, ¿cuál? de prueba del trabajo práctico 7. Bueno, venimos al 7. Práctico 7. Porque en los resultados hay una respuesta y Betina hizo el mismo ejemplo, pero le dio el otro resultado. Y quería asegurarme bien cuál es. ¿Qué Es número era? ejercicio 2, pero de la parte B. ¿El 2? Claro, el 2 del B. Sí, este. Claro, pues el Betina le dio 0,04 centímetros. Y en los resultados dice, creo que dice 25 centímetros, me parece. Claro, en realidad tiene que dar más, tiene que estar bien el que está publicado. Claro, por Porque, eso, pero no sabía bien. sí, porque esto lo resolvieron en la teoría, está en el foro de la teoría. Sí, Bueno, fíjense que cuando yo muevo este émbolo hacia abajo, fíjense que aquí, como habrán visto, hago una pequeña fuerza para mover una gran masa, por ejemplo. Esto genera una fuerza grande. Esta prensa hidráulica vendría a ser un multiplicador de la fuerza. La fuerza F1 se ve multiplicada aquí, la fuerza F2 es mucho más grande, debido al área, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando yo aprieto este émbolo, ¿sí? Fíjense que esto desaloja una cierta cantidad de volumen de líquido, ¿sí? Que es la misma que se va a depositar aquí. Entonces, si yo puedo llevar este gráfico, una nueva diapositiva, que les quiero decir lo siguiente. Vamos a suponer que rojo. Esta cantidad de volumen, yo bajé el émbolo entonces y esta cantidad de volumen de líquido yo la desplacé. Esa cantidad de líquido se va a depositar justamente lo que necesita este para subir. ¿Sí? ¿Entiende? El líquido no se puede comprimir. Es decir, uno puede ejercer presiones, pero el líquido es incompresible. Entonces todo el volumen permanece constante. Entonces si yo bajo aquí un poco, tengo que subir esto aquí y el volumen va a ser el mismo. Entonces fíjense que este volumen de acá, que le llamamos volumen 1, va a ser igual al área, ¿sí? Por la altura H1, lo que yo voy a bajar de acá hasta acá, ¿no? Tenemos un cilindro, esto va a ser, si tenemos el radio, pi por radio al cuadrado, pero creo que nos dan las áreas, ¿no? Después, esto que tenemos acá, lo que va a subir el H2, ese cilindro va a tener un volumen, si quieren le llamamos volumen 2, ¿sí? El volumen 2 va a ser igual al área 2, con aquí va el área 1, el área 2 por esa H2, esa altura que va a tener, ese cambio de altura que va a tener ese émbolo. Entonces, como estos volúmenes son iguales, me va a quedar que área 1 por H1 es igual a área 2 por H2. Por lo tanto, de aquí me va a quedar que H1 va a ser el área 2 sobre el área 1, todo esto lo pongo como un cociente, cuyas unidades se cancelan, queda un número, por H2.
Este ejercicio dice cuánto tengo que bajar aquí el émbolo para provocar 1 centímetro de elevación en este. ¿Sí? Ahora leemos bien la pregunta, pero yo tengo que levantar 1 centímetro. Cada centímetro que yo levanto el auto, por ejemplo, ¿cuánto recorrí acá? Entonces, este H2 es 1 centímetro. Fíjense que el área 2, como es mucho más grande que el área 1, este número, ¿cómo va a ser respecto a H2? Más grande. Entonces, yo tengo más carrera acá, de émbolo, si quieren, que es lo que provoco en esta. O sea, cuando bajo recién acá, por decirse 14 centímetros, decían la respuesta. 25 milímetros, me parece. La respuesta, digo, de No, la... 25 centímetros. Bueno, cuando yo bajo 25 centímetros este émbolo, desplacé una cantidad de volumen, este se eleva solamente 1 centímetro y aloja esa misma cantidad de volumen de líquido, ¿sí? Líquido que sea. Ah, Fíjense excelente. que 25 bajo y sube 1. Eso uno cuando, por ejemplo, levanta un auto con un crique hidráulico, tiene que varias veces hacer con la manijita para abajo, ¿sí? Para que vaya subiendo muy de a poco el vehículo, ¿sí? Pero lo que nosotros logramos con eso es una gran fuerza a partir de una fuerza pequeña, pero bueno, requiere que uno tenga que hacer una carrera, lo que se llama acá, o un desplazamiento grande. ¿Bien? Pero con una fuerza pequeña. Después revisamos bien, pero esto, el resultado es este que está acá. Si quieren leemos el enunciado. El enunciado, por lo que hemos entendido, dice: distancia debe recorrer el émbolo, por el que se aplica la fuerza F1 para elevar 1 centímetro al vehículo. Sí, correcto, lo que estábamos diciendo recién. ¿Bien? Listo, gracias. Excelente. ¿Seguimos con otro? Franco, una pregunta nomás. En ese mismo TP, que después trabajamos con densidades y eso, Sí. si llega a entrar en el parcial, ¿ustedes nos van a dar las densidades? Porque viste que por ahí, tomando un valor o otro con más centésimas o menos, cambian a veces los resultados. Sí, la idea es darle todos los datos que ustedes necesitan, por ahí escribirlos. En el caso de que esa sea la incógnita justo, tendrá que calcular de práctico, digamos, de ejercicio con los datos habrá que calcularla. Pero si es un dato, vamos a escribirlo para que todos tengan el mismo valor. Perfecto. Hay algunas cosas que no hemos puesto en los problemas porque están en los problemas anteriores. Por ejemplo, en el ejercicio de conductividad, por ejemplo, que muchos preguntaron, en este que... No, este práctico es otro. Este ejercicio, por ejemplo, fíjense que esto es plata y aluminio. Acá no hay ningún valor. ¿Por qué? Porque están en el práctico, en el problema anterior, que es exactamente el mismo, pero con una sola placa. Tenemos una placa de plata, hay que calcular el flujo térmico, y después tenemos una placa de aluminio, dice el ejercicio. Creo que lo dice de aquí, si fuese aluminio. Pero fíjense que acá tenemos la conductividad de la plata y la conductividad del aluminio, por eso no la ponemos en este ejercicio. Lo damos como dato conocido en el práctico. ¿Bien? Franco, Sí. yo tengo dudas, pero en el TP de sistema de partículas. Ah, en el 5 habíamos dicho. Sí, Bueno, el 17. vamos al práctico 5 entonces. O sea, directamente no lo puede plantear. 17. El del platillo. Ese. Sí. Bien, vamos a copiarlo. Este ejercicio entonces, tenemos un bloque de 3 kilogramos de masa que No es ese, descansa... Franco. Uy, ¿o no? Era el Perdón. 17. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. 17. Del platillo, correcto, correcto. Muy bien. Bueno, vamos a llevarlo arriba. Bueno, un platillo de balanza cuya masa es 200 gramos está apoyado en equilibrio sobre un resorte. Aquí comprime 10 centímetros a partir de su longitud natural, debido a su propio peso. Un pedazo de plastilina de 200 gramos se deja caer sobre el platillo desde una altura de 30 centímetros respecto al platillo partiendo del reposo. Calcule la distancia máxima que necesita el platillo si la plastilina queda adherida sobre él. Bien, bueno, acá lo que tenemos entonces es que interpretar la situación. Fíjense que tenemos un resorte, vamos a establecer un nivel de referencia. Vamos a establecer un nivel de referencia, por ejemplo el piso, ¿sí? Vamos a representar el resorte. Bien. El resorte sería algo así.
Vamos a suponer, cuando está el platillo, si yo dibujo un platillo, el platillo cuando tiene una cierta masa, va a comprimir el resorte. ¿Bien? Entonces, nosotros, esto fíjense que nos da, respecto, si nosotros hacemos un nivel de referencia, por ejemplo, vamos a hacerlo con amarillo, podemos tomar como referencia la posición de máxima elongación del resorte, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que este punto de aquí son 10 centímetros, ¿sí? De aquí hasta aquí hay 10 centímetros. Bien. Vamos a poner lápiz. Estos son 10 centímetros y nosotros ubicamos el 0 aquí. Entonces esto va a ser negativo. ¿Bien? En cuanto a posición. Después lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos un objeto, aquí vamos a hacerlo con rojo, una plastilina, algo, ¿sí? Está a una cierta altura respecto al platillo, es decir, respecto a este nivel que pusimos recién. Respecto al platillo va a estar a una altura determinada. H. Vamos a llamarle H. ¿Sí? Es decir, como dice respecto al platillo, yo la puedo tomar ahí. Entonces, ¿qué ocurre esto? Cuando la plastilina la suelto, empieza a adquirir velocidad, cada vez más velocidad, hasta que impacta con el platillo de la balanza. Entonces la balanza siente un impacto, ¿sí? Una cierta fuerza, y va a comprimirse a cierta distancia, que es la que vamos a representar ahora. Entonces ahora el resorte, vamos a suponer que el platillo quedó acá, el resorte quedó súper comprimido, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que averiguar justamente va a ser cuánto se comprimió el platillo hasta esa posición. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es midiendo acá en el eje Y esa distancia, ¿sí? Entonces va a tener, el platillo va a estar con la plastilina. Bueno, vamos a representar, me parece a mí, algo previo a esto, que sería el paso más importante, ¿sí? Y para recortar, a ver cómo era, aquí. Vamos a recortar esto. Y vamos a hacer un paso previo. Si yo tengo que tomar en cuenta lo principal, que es cuando justamente la plastilina impacta, ¿sí? Podría tomar esta, me gusta lo dice, porque vamos a suponer que esta plastilina se dirige hacia aquí, ¿sí? Aquí es el instante en el que pega contra el platillo. Entonces acá lo que tenemos que considerar es que se produce un choque, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Está bien. Va a producir un choque, ¿se entiende? Entonces, esa parte es la parte importante de este ejercicio. Este choque que se produce entre la plastilina y el plato de balanza es un choque perfectamente plástico, ¿no? Dice aquí. En algún lugar dice, está apoyado. Sí, cuando dice que queda adherida a él. Entonces, como se van juntos, digamos, es Sí, perfectamente plástico. exactamente. Bien, entonces con ese dato nosotros ya sabemos que el choque es perfectamente plástico. Lo dice de esa manera, así como que quedan pegados. Entonces, aquí vamos a tener dos procesos, ¿sí? Porque que vamos a averiguar justamente, si vuelvo con esto, porque al final lo puse de gusto. Vamos a venir, lo podría correr completo. Vamos a dejarlo acá para que tengamos la referencia de la altura. Esta la podemos borrar. Pero no importa. Ya veo que, podíamos verla, me dice todo eso de gusto. Bueno, ya para la próxima voy a aprender. Siempre se aprende algo nuevo. Bien, entonces, ¿qué os importa acá? Nos importa el choque en un principio. En todo choque lo que vamos a tener es que
se conserva la cantidad lineal de movimiento. Es decir, que aquí delta P va a ser igual a 0. ¿Bien? Entonces, observen que la masa de la, si quieren ponemos plastilina y platillo para diferenciar las letras, la masa M dejo la de la plastilina, ¿sí? Por la velocidad que tiene al instante del choque, 1, más la masa del platillo, la velocidad inicial del platillo, ¿sí? Es igual a la suma aquí. ¿Sí? Vamos a tener la masa M1 le puedo poner, ¿sí? Más la masa del platillo por la velocidad final, ¿sí? Entonces, fíjense que el platillo está en reposo en un principio. Entonces esto va a valer 0. Por lo tanto, aquí yo voy a poder calcular que la velocidad que adquieren los dos antes de, digamos, cuando la plastilina impacta, voy a poder calcular que la velocidad final va a ser igual a la masa M1 sobre la suma de las masas. Todo esto por la velocidad 1. Esa velocidad 1 yo la podría conocer por planteo energético, ¿sí? Porque esta velocidad 1 no la tengo la altura nada más. Entonces este cuerpo, como está cayendo y no hay rozamiento porque no dice nada, es un sistema conservativo, ¿sí? Todo este es un sistema conservativo. El único problema que hay es que cuando se produce el impacto hay una pérdida de energía cinética ahí, ¿sí? Una pérdida de energía mecánica. Recuerden que la variación de energía cinética acá tiene el valor negativo más grande posible en este tipo de choques. Entonces, ¿nosotros cómo podemos conocer la velocidad de la plastilina en este instante cuando choca el platillo? Justamente con la variación de energía mecánica igual a 0. Por lo tanto, nosotros sabemos que inicialmente está en reposo el objeto. Entonces, fíjense que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, pero final le llamo cuando impacta, ¿sí? El instante antes de impactar, ahí qué velocidad tiene la plastilina, quiero saber. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir, ¿sí? La energía mecánica inicial va a ser la masa por la gravedad por la altura. Porque fíjense que no hay energía cinética, los saltos de reposo. Esto va a ser igual a un medio por la masa por la velocidad final, la velocidad al cuadrado de la partícula, ¿sí? Velocidad al cuadrado de la 1. Si quieren pongo como hacemos una teoría. Está. B1' al cuadrado. B1 porque estamos hablando de esta partícula 1, ¿sí? Lo llamamos acá M1 por B1. Bueno, esto sería la velocidad 1', que es justamente con la que va a chocar, que también le ponemos prima ahí. ¿Bien? Entonces aquí fíjense que las masas se cancelan y me va a quedar que la velocidad 1 final va a ser igual a 2 por G por H raíz. Es decir, que yo con esta expresión, con la variación de energía mecánica entre este punto, que le llamamos punto A y punto B, ¿sí? Es el instante antes de chocar. Yo puedo conocer, a partir de la conservación de la energía, la velocidad a la que va a impactar la plastilina en la balanza va a ser 2 por G por H. Entonces, una vez que conozco esa velocidad, yo me vengo al choque. Yo sé que en el choque se conserva P. Por lo tanto, es un choque plástico, perfectamente plástico, entonces quedan pegados y yo utilizo esta expresión, ¿sí? Es decir, sacando factor común nada más, la masa M1 y M platillo. Al tener la misma velocidad saco factor común. Por lo tanto, me quedó esta expresión que tenemos ahí, ya conocemos la velocidad 1, esta velocidad que tenemos aquí, velocidad 1', que es esta. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Entonces, ahora lo que me resta es, yo ya conozco la velocidad que tiene el platillo junto con la plastilina, sería esta velocidad que tiene hacia abajo, esta velocidad final. Fíjense que le llamo velocidad final al conjunto. Los dos objetos no van hacia abajo. Es esta velocidad final, distinta a la velocidad B1', la que tenía la plastilina antes de chocar. Sería la velocidad después del choque. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Saber cuál es la máxima elongación que viene a ser justamente esta distancia de aquí hasta aquí. X. Perdón por la flechita, vamos a hacerla más prolijita, pero tienen que entender que esta distancia
de aquí hasta donde está, desde el 0 que yo puse como referencia, hasta donde se comprime máximamente el platillo de la balanza, ¿no? Aquí a esta distancia yo le voy a llamar X. Y fíjense que este valor también sería negativo, porque en un sistema de referencia que tomé, fíjense que la altura es positiva hacia arriba, entonces desde el 0 hacia abajo va a ser negativa. Bien, es decir, tomamos un eje Y que es positivo hacia arriba. Un eje Y que es positivo hacia arriba, entonces el 0 estaría aquí, en este nivel, y tomo negativo hacia abajo. Por lo tanto, ahora este problema va a ser también un problema de conservación de la energía. Bien, si voy a decir que la energía mecánica, voy a escribir con rojo para diferenciarlo, escribo que la energía mecánica inicial es igual a la energía, ponemos punto B y punto C mejor para poder distinguirlo, ¿sí? Los dos instantes, este va a ser B, este que está acá va a ser el instante C. Entonces volvemos al planteo de la energía, va a decir que la energía mecánica en B va a ser igual a la energía mecánica en C. ¿Bien? Fíjense que la energía mecánica en B, ¿quién es? Tenemos la balanza con una cierta velocidad, a su vez tiene una cierta energía potencial gravitatoria, una cierta energía potencial elástica. ¿Bien? Entonces voy a tener la energía cinética en B, más la energía potencial gravitatoria en B, más la energía potencial elástica en B, esto va a ser igual a la energía que yo tengo aquí en ese instante. Voy a tener energía cinética, C, ¿cuánto va a ser? Energía potencial elástica. Energía cinética en C va a ser 0. Correcto. Más la energía potencial gravitatoria en C. ¿Sí? Entonces, como acaban de decir, como el objeto se comprime lo máximo, es cuando en ese instante se detiene. Por lo cual, esta energía cinética en el punto C valdría 0. Y aquí hay que tener especial cuidado, con la energía potencial gravitatoria, que el signo va a ser el signo de la posición, es el negativo. Entonces, fíjense que en B, yo aquí voy a tener un medio por la suma de las dos masas, que es la masa M1 más la masa de la plastilina, por la velocidad final que vimos allá, al cuadrado. Más la masa, la suma de las dos masas, ¿sí? Por la gravedad, por menos, vamos a llamarle x0 a este, ¿sí? Menos x sub 0. Esto sería x sub 0 igual a menos 10. Entonces le pongo x sub 0 ahí. Pero, profe, el punto que tomás es desde menos 10 directamente, desde B a C, se calcula después. Estoy calculando desde B hasta C, pero siempre el sistema de referencia pongo el 0 en el nivel que tomamos antes. Por eso, pero no se cancelaría si Sí, se lo cancela. tomás desde 0. Podríamos tomar el 0 aquí también. Recuerden siempre que el sistema de referencia cada uno lo utiliza a gusto y tratando de simplificar el ejercicio, ¿sí? Podríamos tomar aquí, pero fíjense que la compresión de resorte también va a depender de este punto, entonces conviene tomarlo aquí. Que lo que yo comprimo el resorte, la energía potencial elástica va a depender de esta longitud natural, de esta posición. ¿Bien? Entonces aquí voy a llamarle x0, como decíamos antes, pero aquí me quedaría positivo esto entonces. Si ustedes me entienden, yo dejo acá dejo x sub 0. Ustedes tienen que saber que son los menos 10 centímetros. ¿Sí? Hice algo raro con estas menos 10. Profe, Sí, ahí no vas a tener dos incógnitas, que uno es la constante elástica y otro es cuánto se traslada para abajo. ahora ¿No vemos hubiese eso. convenido? ¿Cómo? ¿Hubiese convenido qué? ¿No convenía sacar la constante elástica de antes de que pongan el plato y después de que pongan el plato? Así Sí, ya lo lo tenés mismo. como dato. Digamos, nosotros ahí tenemos la constante elástica que la podemos calcular haciendo sumatoria de fuerzas de Ni cuando se apoya el platillo en el resorte. ¿Sí? Claro.
Pero vamos al planteo energético. Acá lo que importa es que se tiene que cumplir esta expresión, porque te implica la conservación de la energía, en un proceso que va de B hasta C. Entonces aquí, fíjense que lo que decía, la energía potencial gravitatoria, aquí va a tener un valor negativo la posición, ¿sí? Más un medio, perdón, sí, un medio por la constante elástica, por lo que yo comprimí al cuadrado ese x sub 0 al cuadrado. Esto va a ser igual, si ustedes me permiten seguir abajo, a la energía cinética que valía 0, a la energía potencial, vamos a escribir la elástica si quieren primero, como está expuesto ahí, va a ser un medio, todo eso va a ser igual a un medio, por la constante, por el x al cuadrado que yo no conozco, más la masa, estamos hablando de la potencia gravitatoria, a la masa de la plastilina, que son las dos, ¿sí? Por G, por ese x que va a ser negativo, ¿sí? Y ahí quedaría el problema planteado, una ecuación que pareciera que tenemos dos incógnitas, pero la constante, como recién decía un compañero, la podemos sacar justamente de plantear el equilibrio aquí, ¿sí? Si quieren me voy a una diapositiva nueva. Pero el resorte al principio está sin elongar, disculpen la desprolijidad, y después, cuando apoyamos el resorte, cuando apoyamos el platillo, aparece comprimido. Entonces lo que se comprimió es esta distancia que le llamamos x sub 0, y a partir del 0. Y aquí las fuerzas que van a aparecer van a ser el peso del platillo hacia abajo, a ver si puedo hacer un poquito más grueso, el peso del platillo hacia abajo y la fuerza elástica hacia arriba. Entonces aquí, si uno plantea el sumatorio de fuerzas, en I sabemos que esto está en equilibrio cuando apoyamos el platillo en reposo, y esto va a ser la fuerza elástica menos el peso igual a 0, entonces aquí nos queda que la fuerza elástica es igual al peso, el peso es igual a m por g. Entonces nos queda que K por x sub 0, que va a ser el x sub 0 que se comprimió, va a ser igual a m por g. Por lo tanto, nos queda que K podemos escribir como m por g sobre x sub 0, y aquí tendríamos constante elástica. ¿Esa constante va a quedar negativa No, por el x0, que es menos No. 10 centímetros, o no? No, porque fíjense que la fuerza elástica uno la define como menos A por X, Ah, ¿sí? Entonces, fíjense que yo aquí tomé positivo hacia arriba en mi eje de referencia, ¿sí? Eso puse fuerza elástica menos peso. listo. Entonces, al ponerlo positivo, yo estoy tomando el módulo, ¿sí? Claro. ¿Bien? Que, digamos, si yo aquí observo que el x sub 0 sería negativo, fíjense que me da una fuerza elástica positiva. Que menos k Claro. por x sub 0 negativo me va a quedar positiva la fuerza elástica. Nuestro sistema de referencia apunta hacia arriba. Entonces yo directamente acá ya tomé el módulo, por eso le di el sentido positivo. ¿Bien? Listo. Entonces la constante no puede ser nunca negativa. ¿Bien? Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, aquí la constante k es conocida, y si quieren podemos escribir toda la ecuación acá abajo. Pero claramente esta ecuación tendría una única incógnita y va a ser justamente x. Ese x va a ser mi incógnita. Lápiz. ¿Sí? Sí. Hay que trabajar algebraicamente y bueno, tiene que llegar al valor que está publicado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, Gracias. ¿algún otro? Ya se desconectaron todos, ¿no? Bueno, yo justo ese era el que iba a preguntar, viste, que te dije, justo el 17. 10 puntos. Sí. ¿Y vos vas a preguntar que no considera el resultado o que no entendías algún aspecto? No, pasa que lo había planteado primero más o menos parecido a esto, pero como que no llegué al resultado y después
Se lo pregunté a una compañera y me lo pasó, pero lo tiene distinto, ¿viste? Bueno, Entonces, sí podemos acordar o ver, darnos cuenta de que este ejercicio tiene lo suyo, no es sencillo, ¿sí? Aquí hay que hacer varias consideraciones. claro, Primero, sí, entonces uno puede, realmente para plantearlo, realmente se puede complicar cualquier persona cuando plantea esto, ¿no? Y aquí tenemos que considerar un proceso donde hay una conservación de la energía para conocer la velocidad con la que la plastilina va a impactar el platillo. Ese produce un choque, entonces ahora sí tenemos que considerar un choque donde calculamos que delta P es igual a 0. Con eso sacamos la velocidad del conjunto. Una vez que tenemos la velocidad, podemos calcular la energía que tiene esto va a ser igual a la que tiene este punto C. Y ahí recién, considerando los negativos de cada posición para la energía potencial gravitatoria, recién ahí podemos resolverlo. Por eso digo, es un problema, incluso no, la constante también tenemos que calcularla, constante elástica, por eso tiene lo suyo este ejercicio. sí, Menos complicaditos. sí. Igual Franco, resolviendo un parcialito, o sea, un parcial así como de cosas y un ejercicio parecido, ¿viste? Por eso fue que me entró la duda. ¿Cómo me decís que viste ese ejercicio en un parcial? Claro, o sea, no así, pero medio parecido. Parecido. Sí. Bien. Bueno, Sí, está bien. Me voy a preguntar algo. yo tengo dudas de STP en el 13. Bueno, de este mismo TP. Como que fue mucho despeje y no Sí, sé si la habré puseado, era re largo. Y es largo este ejercicio, sí. Lo importante es que ustedes sepan que aquí hay una cierta energía elástica asociada al resorte, ¿no? Cuando este cuerpo está sujeto. Esa energía elástica me va a permitir conocer la velocidad con la que sale del resorte, a partir de la conservación de la energía. Acá no hay rozamiento en ningún lado. Entonces, con la conservación de energía, yo planteo que aquí la energía elástica del resorte va a ser igual a la energía cinética del cuerpo este. Con la velocidad, esa va a ser la velocidad con la que impacta este cuerpo 2. Claro, yo Mucho. planteé la variación de energía elástica y bueno, de ahí despejé mi velocidad, digamos, mi velocidad 1. Y me dio Variación de velocidad. energía mecánica en realidad. Claro, pero la puse con lo de la constante. Claro, porque hay un resorte acá. Pero Claro. no es variación de energía elástica. Bueno, sí, pero vinculada también a la variación de energía cinética, ¿no? Claro, y bueno, esa me dio 9,6. Pero Bueno, después había que sacar la B' y ahí es donde me confundí, me parece. Que no me daba. B', ¿cuál sería la velocidad del cuerpo 2? Dice acá, calcule qué velocidad quiere cada uno de los cuerpos luego de la colisión. Entonces va a ser la velocidad 1' y velocidad 2', ¿no? Claro, sí, esas dos tengo El acá. choque es elástico. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, lo que vos tenés que plantear aquí es primero que la variación de energía mecánica es 0. Sí. En este proceso aquí. ¿Sí? Entonces la variación de energía mecánica, si quieren le llamamos desde A hasta B, es igual a 0. A sería, está comprimido y B cuando lo expulsa, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Todo esto antes del choque, ¿sí? Esto cuando el cuerpo sale expulsado del resorte. Por lo tanto, aquí tendríamos que un medio, la constante elástica, por x0 al cuadrado si quieren, que es la que está comprimida ahí, es igual a un medio por la masa por la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad del cuerpo. ¿Sí? Y las masas se cancelan, no, las masas no se cancelan, cancela el medio. Y nos queda justamente que la velocidad V1 va a ser igual a K sobre M raíz eso por X sub 0. ¿Bien? Entonces, esta expresión es la que me permite a mí calcular la velocidad con la que sale expulsado este cuerpo del resorte. Esa velocidad va a ser con la que impacta el cuerpo de masa M2. ¿Bien? Tengo todo dato aquí, la constante es dato, la masa es dato. Aquí tenés que poner masa M. El inciso A sí lo puede sacar, me había dado 9,6. Bueno, Después me pide, como vos decías, la velocidad después del choque.
Claro, Esas bueno, son las que no me daban, listo. me parece. Entonces el choque aquí, ser elástico, yo ya conozco las expresiones. Fíjense que la velocidad 1' va a ser igual a la masa 1 menos la masa 2 sobre la suma de las masas, todo esto por V1, ¿bien? Cuando el otro cuerpo está en reposo, y la velocidad 2' es 2 por M, 2M1 creo. ¿Lo tienen ahí a mano? Me dicen. Y 2M1 creo. Por velocidad 1. Dígame si estoy en lo correcto. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Nosotros acá tenemos todos los datos. Fíjense que la velocidad 1 es la que calculamos acá. Entonces, esto a mí me va a permitir establecer que este cuerpo, si la masa del cuerpo 2 es mayor que la del 1, esta velocidad va a ser negativa, entonces el cuerpo va a rebotar. Lo que ocurre realmente aquí, ¿no? ¿Cuánto vale la masa M2? Podemos revisarlo aquí. Fíjense Me que la había masa, dado menos 3,5, pero no la sé. masa M2 vale 20 kilogramos y la masa M1 vale 10. Entonces, claramente, como la masa del 2 es mayor que la del 1, el cuerpo cuando choca rebota. ¿Bien? No tengo a mano los resultados acá, los puedo buscar, pero lo importante es que las expresiones que usé son estas. ¿Sí? Listo. Sí, sí, ahora ya para poder calcularlas y que me dieran correctamente. Bien, y después una vez que el cuerpo, fíjense, este cuerpo va a salir hacia allá, hacia la derecha, con una velocidad V2', si quieren, que era después del choque. Entonces, este cuerpo, una vez que hacemos esto, acá planteamos conservación de la energía. Bien, la variación de energía mecánica, si quieren, desde B hasta C, también es igual a 0. Entonces, este cuerpo tiene una cierta energía cinética, la potencia gravitatoria vale 0 por estar a nivel del suelo, y tengo que calcular digamos, qué velocidad tiene cuando llega acá arriba, ¿no? Yo voy a conocer la energía potencial, me falta despejar la cinética de ahí, pero la variación de energía mecánica sería 0. ¿Se entiende? Sí, sí, Franco. Bueno, si no hay duda de esto, entonces pasamos al próximo. O sea que después este cuerpo baja y vuelve a chocar al cuerpo. Que Queda preguntan, menos de un minuto. ¿de cuánto? Menos de un minuto. Bueno, ¿alguna otra duda? Si quieren, No, yo te quería preguntar sobre otra cosa igual. Si dígame. pueden abrir un foro de consultas para el parcial como habían hecho para el anterior. Bueno, Por ahí me surgen y les pongo por escrito. perfecto. Por un foro de consulta, entonces. Genial, gracias Franco. Por favor. ¿Alguna otra duda de esto? ¿De cualquier práctico? Si podría explicar más o menos por arriba cómo era